ver, buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Profesor. Sí, dime. Profesor, desde ayer ha estado fallando mi cámara. Hoy día... ¿Ah? En Zoom, porque en Met sí se puede, con la Mistauri sí se puede prender la cámara, pero acá no se puede, no sé, lo van a desinstalar de nuevo y lo van a volver a instalar a ver qué pasa. Ya, muy bien, Saori. ¿Saori Bien. ha hablado o quién? Sí, Saori sí es lo que estaba ¿Cómo? hablando. Saori sí es lo que estaba hablando, ¿no? Sí. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, chicos, comenzamos. Profesor, buenos días. Buenos días, chicos, buenos días. Un segundito. Buenos días, profesor. Bien. A ver, comenzamos, chicos. A ver, ya hay 14 ya. Andrea Flores Hinojosa. Profesor. Ajá, muy bien. Profe. Hola. ¿Listo? Profesor. ¿Qué, tiene un piano? ¿Tiene un piano? Tiene un piano por ahí su micrófono. A ver, chicos, a ver. Y la última, ya el que llega después es ya tarde. Llegó tarde ya. Listo, ya está tomada la asistencia. Ahora sí nos vamos. Vamos a compartir la pantallita, chicos. Bien. Vamos a ver la clasificación de los triángulos. Aunque algo habíamos hecho ya la semana pasada sobre esto, ¿cierto? Bien. Bien, entonces reforzamos y trabajamos problemas especiales. Miren, chicos. Los triángulos ya saben ustedes que tienen dos clasificaciones. Por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados significa por la medida de sus lados. O sea, tengo triángulo equilátero, tengo triángulo isósceles y tengo triángulo escaleno. ¿Cuándo un triángulo es equilátero, Kiara? Kiara dejó su foto nomás ahí. Kiara, ¿cuándo un triángulo es equilátero? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Cuando tiene tres lados iguales. Muy bien, cuando tiene tres lados iguales. Muy bien, Fidel. ¿Y cuándo un triángulo es isósceles? Lados iguales. Tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. Ojo, el triángulo equilátero tiene tres lados iguales, pero también al mismo tiempo va a tener entonces tres ángulos iguales, ¿cierto? Y sucede que en el triángulo equilátero sí puedo saber cuánto mide cada ángulo, con exactitud. ¿Cuánto mide cada ángulo? 60. 60 grados. ¿Sí? Porque eso, con ser tres ángulos iguales, lo igualo a 180, entonces cada uno valdría 60. En el isósceles no. En el isósceles pueden ser diferentes medidas, ¿cierto? Podría ser que los ángulos iguales sean de 50-50 y el desigual sería de 80. O fuera 40-40 y el desigual sea 100, ¿no? Ahí puede haber diferentes casos. Un escaleno es aquel que va a tener sus tres lados distintos, ¿no? De distinta medida. Y por lo tanto, sus tres ángulos también van a ser de distinta medida. Bien, ahora si nos fijamos únicamente en los ángulos, vamos a tener un triángulo acutángulo. ¿Cuándo era un triángulo acutángulo? Cuando sus tres ángulos todos son menores de 90 grados, o sea, son agudos. ¿Cuándo voy a tener un triángulo rectángulo? Cuando uno de sus ángulos mida 90 grados. ¿Y cuándo voy a tener un triángulo obtusángulo? Cuando tenga un ángulo mayor de 90 grados. ¿Sí? Un triángulo a lo mucho puede tener solamente un ángulo obtusángulo. También a lo mucho puede tener un ángulo recto. Pero un triángulo puede tener dos ángulos agudos o tres ángulos agudos, ¿cierto? En el obtusángulo va a haber dos ángulos agudos. En el rectángulo, dos ángulos agudos. Y en el acutángulo, los tres son agudos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá tenemos nuevamente la clasificación, ¿cierto?
un poquito más gráfica, ¿sí? El triángulo rectángulo va a dar como consecuencia de que sus lados puedan tomar otros nombres, ¿sí? Sus lados van a tomar el nombre de catetos e hipotenusa. Vas a tener dos catetos y vas a tener una hipotenusa. Los catetos van a ser los ángulos que forman el ángulo recto. Miren, aquí está el ángulo recto. A ver, ¿quieres verlo más grande? Ahí lo tenemos más grande, ¿sí? A ver, ¿quién sería? Aquí está el ángulo recto, miren chicos, el vértice B, el ángulo B, podríamos decir, el ángulo de 90 grados. De ahí se forma el lado AB y el lado BC forman este ángulo de 90. Entonces esos dos lados se llaman catetos. Y el que se opone al ángulo de 90 grados y que de hecho es el mayor lado en este tipo de triángulo se llama hipotenusa. ¿Ya? Y estos dos ángulos agudos suman 90 grados. Siempre van a sumar 90 grados cuando hablemos de un triángulo rectángulo. O sea, son complementarios. Si uno vale 50, el otro vale 40. Si uno vale 30, el otro vale 60. La suma es 90 grados. Bien. El triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo están dentro de una subclasificación que se llama triángulo oblicuángulo, ¿sí? Y en lo cual excluimos al ángulo recto, o sea, no puede tener un ángulo recto. Es acutángulo, como le he dicho hace un rato, cuando sus tres ángulos son menores de 90 grados, pero de hecho van a tener que ser mayores que 0. O sea, miren, hay un rango. Alfa es mayor que 0, pero menor que 90. Beta es mayor que 0, pero menor que 90. Teta es mayor que 0, pero menor que 90. La misma condición para los tres. El obtusángulo va a ser aquel triángulo en el cual vas a tener dos ángulos agudos, o sea, que cumplan las mismas condiciones que el acutángulo. Pero va a haber uno que ya pasó los 90, ¿cierto? O sea, va a ser ese ángulo mayor que 90, pero menor que 180. ¿Sí? Muy bien. Entonces pasamos a la otra información. La clasificación según la medida de sus lados. Lo que les dije hace un momento, ¿no? Un triángulo escaleno es como decir la palabra escalerita, ¿no? Los tres lados son distintos, diferente medida, diferente medida, diferente medida, diferente medida. Por lo tanto, va a haber ángulos diferentes, porque a lados diferentes se oponen ángulos diferentes. Y no te olvides que la suma de los tres va a ser 180, eso ya sabemos ya. ¿Sí? Lados diferentes, entonces ángulo alfa, beta y teta también diferentes. El triángulo isósceles, va a haber dos lados congruentes. Miren, acá se ha señalado como un zigzag. Zigzag por aquí, zigzag por acá. ¿Qué me dice eso? Que el lado AB es igual que el lado BC. Su medida, ¿no? Su medida del lado AB es igual a la medida del lado BC. ¿Sí? Bien. Y en consecuencia, como tú puedes observar acá, dejen de rayar, por favor. Bien. En consecuencia, ¿qué va a suceder? En consecuencia, ¿qué sucede en este tipo de triángulos? Bien. Entonces, miren, ven. Si yo hago esta línea, estoy señalando al lado opuesto al ángulo alfa. Si yo hago esta línea, estoy señalando el otro lado opuesto al ángulo alfa. Entonces, como estos lados se ponen el mismo tipo de valor para el ángulo, o sea, alfa, alfa, entonces los lados también son iguales. Y en forma viceversa. Si yo puedo decir que a lados iguales se van a poner ángulos iguales. En un mismo triángulo, en una misma figura geométrica, en este caso el triángulo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos ángulos, en este caso las bases. ¿Sí? Podría ser que el alfa esté aquí y el otro alfa acá. Entonces los lados iguales serían este y este. Y este sería, ya no sería el lado congruente, sino el lado desigual. ¿Sí? Hay un lado desigual, dos lados iguales. En un triángulo equilátero tengo tres lados iguales, congruentes, ¿no? Igual medida. Si esto vale 12 unidades, este también sería 12 unidades y este también sería 12 unidades. Y en el equilátero yo puedo afirmar que cada ángulo mide 60 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a problemas en los cuales tenemos que resolver la pregunta, ¿sí? La pregunta, de acuerdo a lo que me pregunta, a lo que se está dirigiendo, ¿sí? ¿No? A la clasificación sobre todo. Estos problemas están dirigidos a clasificar los triángulos, de acuerdo a la información que nos den. Bien. Observen este triángulo. A ver, yo sé que por ahí tengo alumnos rápidos, veloces.
A ver, Kiara Yulacy. ¿Cuánto vale X? A ver, ¿seguirá congelada su imagen? A ver, Kiara Yulacy. Ahí está Kiara, ya no está congelada su imagen. Dime, Kiara, ¿cuánto vale? Profe, no le escuché muy bien, se escucha intercortado. Ya, ¿cuánto vale X, Kiara? O Luz, cualquiera de las dos, a ver. Yo, profesor. Ay, A ver. 180. ¿Cuánto? 180. No, 180 es la suma de Perdón, los profe, que tres. estaba en un lugar donde Pero no me yo quiero... llegaba muy bien el espere, internet y no lo podía escuchar bien. 80. 80, muy bien. 80, profesor. 80 sería, pues. Este ángulo X sería igual a 80. ¿Sí? 80%. ¿Por qué? Porque por propiedad que hemos estudiado en la clase anterior, yo sé que la suma de los tres ángulos internos debe ser 180. ¿Sí? Pero yo conozco tres. Mejor dicho, conozco dos, ¿no? Y me faltaría uno. Pero sé que esa suma es 180. Y los dos conocidos, ¿cuántos suman? 100, ¿cierto? Entonces, si suman 100, y en el otro lado tengo 180, ese 100 pasa a restar. ¿Cuánto es esa resta? 80. Entonces, el ángulo faltante vale 80 grados. Bien. El otro es 40, profe. Sí, el otro es 40, pues acá están conocidos estos. Ah, el otro problema ya. A ver, atentos entonces, chicos, atentos. Pero todavía con esto no termino de absolver mi pregunta. Mi pregunta dice, calcula X y clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. A ver. Escaleno. Escaleno. ¿Por qué sería escaleno? Porque tiene tres ángulos. Porque todos los ángulos diferentes. Claro, los tres ángulos son diferentes, ¿cierto, chicos? Este ángulo es diferente de este y este es diferente de este. Por lo tanto, este lado se pone 40. A este lado se pone 60, va a ser distinto. Y a este otro lado se pone 80. Ahí está, ¿ve? Los tres lados tienen diferente medida. Por lo tanto, mi respuesta es escaleno. ¿Sí? Según la pregunta que me han hecho, estoy hablando de un triángulo escaleno. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? Ya, así tiene que sacar la conclusión. Ahí está, triángulo escaleno. Profe, disculpe, no sé si es mi internet o mi celular, pero no lo escucho muy bien ni puedo ver muy bien la pantalla. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Escucha bien? La gran mayoría. Sí, profe, sí se escucha Sí, bien. profesor. Entonces, es el Debe internet, ser hija. su internet. Es Yo el escucho, Ya. intercortadas las voces de mis compañeros. Ya, muy bien, hija. A ver. Bien. Profesor, Profe, el eso sale otro 40. es la 40 y 40, este ¿cierto? 40, ¿cierto? rectángulo. Claro. Dice, calcula alfa y clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Ojo, dice según la longitud de sus lados. Entonces, si esto vale 40, mira, voy a abreviar la Entonces, ecuación. escaleno, profe. Sí, es según la longitud de otros lados, escaleno, porque Todo 40 y 90 y escaleno, 50 ¿cierto? ¿Sí? Si me pidieran por el ángulo, sería rectángulo, ¿cierto? Pero como no me dicen eso, yo simplemente diría que este lado va a ser diferente que este, y en consecuencia, este también. Porque los tres ángulos son diferentes, ¿cierto? Por lo tanto, este triángulo, por lo tanto, ahí están los tres puntitos, este triángulo es escaleno también. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ya. Por supuesto que en tu examen tú tienes que hacerme la ecuación, ¿no? Ahorita estamos abreviando tiempo, ¿cierto? Es un triángulo escaleno. Muy bien, chicos. Pasamos entonces al siguiente gráfico. A ver, dice, clasifica este triángulo ABC según la longitud de sus lados. También según la longitud de sus lados. A ver, Fidel. Y sos y qué se lo digo. A ver, esperen, estoy hablando con Fidelito. A ver, Fidel, dime. A ver, ¿estás seguro que es escaleno, Fidel? Mira bien los ángulos. Ese es isósceles. Isósceles, pues, porque tengo dos ángulos iguales, mira, ve. A este ángulo de 70 se pone este lado. A este ángulo de 70 se pone el otro lado. Entonces, si yo tengo dos ángulos iguales, entonces este lado va a tener que medir igual que este. Estos serían los lados iguales. Y este, el que se pone a 40, sería el lado diferente, ¿cierto? El lado diferente. Entonces, no te olvides. Aquí estaría el lado diferente, ¿ve? ¿Sí? Este simplemente le voy a señalar así con una rayita. ¿Ya?
Entonces, no te olvides. Este sería entonces un triángulo isósceles, según la medida de sus lados. Profesor, y el otro sería escaleno. Ya. A ver, Carlos. ¿Está Escaleno Carlitos? equilátero. A ver, ¿está Carlitos Vigo? Sí, profe. Equilátero, que Ya, digo. a ver, Carlitos Equilátero, Vigo. escaleno. Ya, a ver, Carlitos Vigo. Si lo sabes, yo te Profe. sigo. A ver, dime, ¿qué tipo de triángulo es este según la medida de sus ángulos? Equilátero. El de acá es equilátero. No, yo te El digo de la derecha. el 3. Ah, el izquierdo, el 3. Sí, El 3 es isósceles. pero por sus ángulos, Por sus ángulos. si yo te preguntara la clasificación por la medida de sus ángulos, ¿qué tipo de triángulo sería? Profesor, acutángulo. Sí, no, yo creía que iba a decir acundum, ya, acutángulo, ¿cierto? Muy bien. Es acutángulo. También podríamos decir que es oblicuángulo, ¿cierto? Pero exactamente es acutángulo, ¿no? Oblicuángulo puede ser el acutángulo o el obtusángulo. Ahí está, es acutángulo, porque los tres ángulos son agudos, ¿sí? Tiene 3 ángulos, así con acento, agudos, ¿ya? No te olvides, esa es la razón, ¿ya? 3 ángulos agudos, chicos. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente. Aunque algunos ya me han respondido, pero vamos a hacer de cuenta que no escuché y de repente el resto no escuchó tampoco. Entonces yo voy a llamar ahorita a Yara Saori y el resto se queda calladito. ¿Sí? A ver, Yara Saori. Ya, y si no sabe Yara, le sigue Mía. Si no sabe Mía, le sigue Dayami. A ver, hoy día es Día de las Mujeres. A ver. ¿Profe me mencionó? A ver, está Mía. Sí, sí está Dayami. Muy bien, Dayami. Ya. Y si, al último, ¿qué era yo le decía? A ver. Ah, no, de ahí sigue Chantal también. Bueno, ya. A ver, chicos. A ver, Profesor, no se olvide de mí. No, de nadie me olvido, no te preocupes. Hay más problemas. Sino que ya pues hay que ponerme un tope por ahí. A ver. ¿A quién le pregunté primero? Fue a... A ver, no necesito que diga su nombre, ya tiene que decirme. ¿Qué tipo de triángulo es este? Miren que es con nota. Yo no sé. Los tres ángulos son iguales. Si los tres ángulos son iguales, por la longitud de sus lados, sus tres lados van a ser iguales, ya. ¿Qué más ayuda quieres? ¿Cómo se llama ese triángulo? No, John, no. ¿Equiláteros? Equilátero, ese triángulo es equilátero. ¿Sí? Los tres lados son iguales, entonces este lado mide lo mismo que este, porque se pone el mismo ángulo, y este lado también se pone el mismo ángulo. Y ese ángulo, por si acaso, en todo triángulo equilátero, si nos preguntaran, no hay problema, es 60 grados. Entonces, este es un triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Saben que hay otro nombre que se le puede nombrar a este triángulo? Equiángulo. ¿Y saben por qué? Porque equi es un prefijo que significa igual. Entonces, ilátero significa lado. O sea, lados iguales, triángulo de lados iguales. Y si yo digo equiángulo, estoy diciendo triángulo de ángulos iguales, congruentes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a introducir ese término acá. ¿Sí? No lo encuentras de repente exactamente en la teoría, pero ya te lo estoy dando para tu cultura general. ¿Sí? O para que le preguntes a alguien qué es un triángulo equiángulo, a ver si sabe. ¿No? Muy bien. Pero también lo podemos llamar como 60 grados. ¿Sí? Es menor que 90 grados, entonces decimos que 60 es un ángulo agudo. Y como 60 es un ángulo agudo, entonces decimos que este es un triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede decir, también podría llamarlo oblicuángulo? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, porque en el oblicuángulo se encuentra el acutángulo y el obtusángulo. ¿Ya, chicos? Bien. La teoría es muy, muy importante, chicos, para la resolución de problemas.
En geometría es recontra importante, en aritmética también, en toda la matemática en general. La teoría es la base para que tú plantees bien tu problema, ¿ya? Bien, pasamos entonces a problema 5, ¿ya? Vamos a problema 5. Calcula X y clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. A ver, vamos a ver. Espérense un momentito, no quiero que nadie conteste todavía. A ver, Luis Franco, Flores Hinojosa. Si no sabe él, le sigue Noelia. Y si no sabe Noelia, le sigue María, que no la he visto. Me parece que no la veo a María. Me parece que no está asistiendo. Profesor. Ah, ya vi una chiquitita por ahí que se está escondiendo. Ya, muy bien. A ver, dime Luis Franco, ¿qué tipo de triángulo sería ese? ¿La 5 o la 6? La 5, la 5. Y nadie me dice nada de la 6, así no le pregunto. Y no le voy a bajar puntos en lugar de subirle. Ya, a ver, dime, Luis Franco. Acotángolo. No, quiere decir, A ver. Mide tus palabras y habla lo preciso. Pero tampoco sea así. No puedo decir, profe, no puedo decir. Silencio, silencio, déjenlo que hable él. Estoy hablando con Luis Franco. Estaba haciendo mi rima y ustedes me la malogran ahí. No seas indeciso, pero tienes que ser preciso. Vamos, Luis Franco. ¿los ángulos o por la medida de sus lados? A ver, dime cuánto vale X en primer lugar. Ya, dime cuánto vale X. Si me dices cuánto vale X, por ahí vas a definir qué tipo de triángulo es. Vamos. Rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué? Dime. Porque la X vale 90, porque dice que lo sumas 40 más 50 más X, lo igual a 180, Ajá. va a salir 90. Correcto, ¿sí? No perdemos tiempo en la ecuación, chicos, nosotros ya sabemos ecuaciones, ¿sí? Estamos trabajando mentalmente, muy bien. 50 más 40 es 90, pero como yo sé que la suma es 180, entonces falta 90. Entonces este debería ser más cuadradito, ¿no? Es un ángulo de 90. Por lo tanto, estoy ante un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo R. Rectángulo. Bien. Cuando tú quieres simbolizar un triángulo rectángulo y no quieres escribir mucho, como se dice, podrías hacerlo así nada más. Digo que es un triángulo pequeñito y acá le haces un cuadradito. ¿Sí? Y si quieres, le acompañas con la letra R. Triángulo, rectángulo. ¿Sí? Bien. A ver, es un triángulo rectángulo. A ver, va la pregunta para Noelia. A ver, Noelia. Dime, ya sabemos que es un triángulo rectángulo según la medida de sus ángulos. ¿Podrá ser acutángulo? ¿Cómo? ¿Podrá ser también acutángulo? Seguro. Seguro. ¿Tú qué dices, Dayami? Sí, profesor. No. No puede ser acutángulo, porque el acutángulo, sus tres ángulos son agudos. No puede ser obtusángulo, porque el obtusángulo tiene un ángulo mayor de 90 grados. En este caso es exclusivamente rectángulo, hijos. ¿Ya? Profe, ¿puede ser escaleno? Exacto, muy bien. ¿Quién habló? Luz, ¿no? ¿O quién habló? No, profesor, ¿no conoce mi voz? Ahí, Kiara. Kiara, muy bien. Muy bien, Kiara, te felicito. Claro, sería escaleno, ¿cierto? Porque como los tres ángulos son diferentes, los tres lados también van a ser diferentes, ¿no? O sea, si este vale 10, este puede ser 13, 14, ¿no? Y este puede ser 15, 18, ¿no? Qué sé yo. Ya eso lo vamos a ver después. Muy bien, ahí tenemos entonces tres lados distintos. Muy bien. A ver, le dejamos la posta a Dayami. A ver, Dayami, te toca. Vamos, Dayami. ¿Cuánto vale M, Dayami? Y si no sabe Dayami, le sigue Du. Vamos, Dayami. ¿Cuánto valdría M, Dayami? Un pequeño empujoncito, Dayami. La suma de los tres tiene que ser 180. A ver. Vamos, Dayami. ¿Te manifiestas? ¿No te manifiestas, Dayami?
A ver, Edu. A ver, Edu. 90, profesor. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Si M vale 90. Rectángulo. Muy bien, Edu, muy bien. Muy bien, Edu. Entonces sería un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, Profesor, ¿también puede ser obtusángulo? no. Cuando es rectángulo ya no puede ser ni obtusángulo ni acutángulo. Simplemente es rectángulo. ¿Sí? Si bien es cierto, estos dos ángulos son agudos, pero el obtusángulo también tiene dos ángulos agudos. No. Sería rectángulo nada más. Acutángulo es cuando los tres son menores de 90. ¿De acuerdo? Ya, no te olvides. Bien, pasamos entonces a otro triángulo. Bien, bueno, acá ya están las respuestas. Se salvaron por ahí algunos. Bien, como puedes ver, los tres ángulos son diferentes, ¿cierto? Y ninguno sobrepasa los 90 grados. Entonces, ángulos diferentes, lados diferentes, triángulo escaleno. Los tres ángulos son menores de 90 grados, triángulo acutángulo, o sea, tres ángulos agudos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a salir de esta pantallita y yo voy a hacer algo. Ya, enredado ahí, ya listo. A ver, miren este ejercicio, chicos. Si bien es cierto, ahí están las respuestas, pero ¿cómo yo llego a esta conclusión, no? Porque si te puedes dar cuenta, este problemita ya está un poquito más elaboradito, ¿no? A ver, ¿este qué ángulo Pero por es? tener ese ángulo externo, mide 360 todo. No, no, por suma de ángulos No, externos. Pero yo te pregunto, ¿tienes el externo de acá? no. ¿Pero sabrías cuánto mide? ¿Sí sabes? Vamos, te subo un punto en tu parcial si me dices ahorita cuánto mide este ángulo externo. Profesor, No, A ver, Ángeles, ¿cuánto mide el ángulo externo en el punto A, en el vértice A? profesor. Dime, dime. 200, profesor. Lo siento, no está bien. A ver, ¿qué pasó, chicos? Chicos, varias veces que les dije que si yo tengo una línea recta, porque mira, tú acá, pues... 20, profesor. No, mira. 120, profesor. 120, a ver, ya, mira, suponte que fuera 120, te voy a creer. ¿Sí? Pero ahorita el público te va a levantar el pulgar o te lo va a bajar. ¿Cuánto es 120 más 20? 140. Y si es una línea recta, ¿puede ser 140? ¿O cuánto es? 180. 180. 160, Entonces, 160. 160, no te olvides, hijito. La suma de un ángulo interno con su respectivo ángulo externo siempre va a sumar 180 porque están sobre una línea recta. Entonces tu respuesta no fue correcta. ¿Entendido? Muy bien, chicos, muy bien. Ya. No se preocupen, chicos, no se preocupen. Estamos para equivocarnos. ¿Sí? Estamos para equivocarnos. Pero que esa equivocación sirva para que la siguiente ya no te equivoques. ¿De acuerdo? Bien. A ver, chicos, mírenme. Sí, han tenido intuición en decir, bueno, tenemos que hacer esto, ¿no? Para averiguar. A ver. Entonces, mírenme, voy a tomar mi pincelito y voy a decir lo siguiente. 120 más, no, 20 más A, ¿no? 20 más A son los dos ángulos internos. Ninguno de los dos es adyacente al externo 160. Entonces, aplico la propiedad del ángulo externo en un triángulo, chicos. Que ¿Sí? llamo lo que falta. A vale 140. Ah, vale 140, pues. Listo. Entonces, si tú acabas de develar el misterio de este ángulo A, ya te diste cuenta que vale 140, entonces, ¿qué tipo de triángulo era? 140, 160. Obtusángulo, ¿cierto? Porque 140 sería un ángulo obtuso. ¿Sí? Y si 140 es un ángulo obtuso, te lleva a la conclusión que tienes un triángulo obtusángulo. ¿Ya? Pero mira. ¿Y de dónde salió la otra conclusión que es isósceles? ¿Alguien me puede decir por qué sería isósceles? A ver, ¿quién logra esa conclusión? Le ofrezco otro punto más para el bimestral, para el parcial. Vamos.
¿Por qué sería isósceles? Dígame por qué. Explíqueme bien, ¿ah? No me engañe. Eh, eh, Porque tiene los tres lados diferentes. Isósceles tiene dos lados iguales, hija. Profesor, porque 140 más 20 es 160. ¿Ya? Y eso no me dice nada. Y vamos con aquí. A ver, profe, ya dígame. fuimos a callar. A ver, dígame, ¿por qué, chicos? A ver. 2, 40. A ver. Profe, ya. Ya, Ya fue. jaque mate. Ah, ya. A ver, no, espérate. Espérate. Total, decídete. 12. No. Viene con mal. A ver, chicos, mírenme. Atentos, ¿ah? Miren, ¿ah? A ver, la jugada sicario. A ver, la jugada que mata, a ver. Si esto es 160, ¿cuánto vale este ángulo, chiquito? 20. 20. Ah, no. Habría dos ángulos iguales. Porque 20, 40 más 140 El están los 140 es 180. diferente. Por Entonces eso sería 180, ¿no? La suma. Y al tener dos ángulos iguales, voy a tener dos lados iguales, que serían estos. Por lo tanto, estoy en un triángulo isósceles también. ¿Viste, muchachón? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les quedó? Ajá. Claro que. Miren, ve. Yo había preparado esto, mira, ve. Acá estaba. Miren, ve. El 20 venía por acá, ve. Ahí está el 20, ve. ¿Sí? Ah, ves, ya no me acordaba yo. Y acá estaba el 140, ¿no? Entonces, era por esa razón. A ver si borramos los dibujitos para que quede más bonito, más estético. Ahí está, ve. 140. A ver. Ahí, espérate, por este lado. Ya. Ahí está, ve. 140 este ángulo, entonces es por eso que es obtusángulo. Hay un ángulo obtuso. Y al ser este 20 grados, para completar los 180 internos, entonces llego a la conclusión que tengo dos lados iguales, isósceles. ¿Sí, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Bien. Como puedes ver, este problema es algo similar al anterior, ¿no? Tengo un ángulo externo, entonces si acá tengo 30, ¿cuánto me falta para 130? ¿Cuánto me está faltando, chicos? ¿Cuánto 100. vale alfa? ¿Cuánto? 100. 100. Aquí está, ve. Se los presento. Ya, alfa vale 100. ¿Sí? Ustedes piden y se les da. Ya, listo. Entonces, ¿cuánto valdría este angulito de acá? Este ángulo interno que falta, ¿cuánto vale? 50. 50. Porque Ahí está. 50 más 130. Ya, pero de todas maneras, eso no va a cambiar la historia, ¿cierto? Simplemente llegamos a la conclusión que es obtusángulo, ¿cierto? ¿Sí? Y con eso llegamos a la conclusión que es escaleno. Es escaleno porque todos sus ángulos son diferentes. Exacto, muy bien, chicos. A ver, y en este último, clasifica el triángulo PQR según la medida de sus ángulos. Entonces, primero yo determino cuánto vale X, ¿no? Para poder saber qué sucede. Y miren Como lo que son ángulos sucede. internos igual a 180. Exacto. Bien, X más X, 2X, 30 más 70, 100, pasa a restar, me quedo 80, entre 2, 40. 40. Listo. ¿Quién vale 40? Este, ¿no? X. ¿Sí? Este valdría 40. A ver. Y X más 30 son 70. 70, claro, pues 40 más 30, 70. Entonces, este 70 viaja para acá. Y como acá es 70, y por acá tengo 70, entonces también sería isósceles. Y como este es 70 y este sería 40, ¿sí? A ver, vamos poniendo ese valor de una vez. Es el rectángulo porque tus ángulos miden menos de 90 grados. Exacto, pues chicos. Entonces también sería acutángulo. Bueno, profe, también está abajo. Así que... ¿Ya? ¿Listo? ¿Entendido, chicos, la teoría? ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Ya ven? Ya, pues. Y listo. Acá hay una pequeña... Ya, acá hay una pequeña chambita para ustedes.
¿Ya? Pero la chamba es que todos los ejercicios que he desarrollado, ustedes me lo tienen que explicar así, en su cuadernito, tomarle la fotito sin vermela en la plataforma. ¿Entendido? Sí. Muy bien, señores. Nos estamos- Profe, esta clase lo vamos a subir al... Sí, al- claro, lo tengo que subir, hijos, lo tengo que subir, ¿ya? Ya, cuando lo suba a la Pero como que No ahora. te preocupes, hoy día lo subo, de un ratito nomás. Más seguro a las 12 lo subo, ¿ya? Porque Bien. acá tengo otra clase todavía. ¿Ya, chicos? Bien. Nos estamos viendo, chao. Cuídense.